El día de ahora, lo que Dios nos ha estado indicando, porque este va a ser un año de mucho crecimiento y mucha bendición en la iglesia. Entonces, ¿recuerdan cuál es la palabra o cuál es la promesa de Dios para este año? Ebenecer. Hasta aquí Dios ha sido fiel, ha estado con nosotros. Ese es el año de comprobar la fidelidad de Dios. Diga a la persona de al lado, por favor, este es el año de comprobar su fidelidad en nuestra vida. Muy bien. Bueno, pues también queremos decirle que Dios nos da mucha alegría ver que la iglesia sigue creciendo, y sé que llegaremos a un lugar mucho más grande ya. Pronto esperen noticias, pero quiero decirles que también dentro de la propuesta de la iglesia está a toda persona que crea y confiar en Él, se le dé la oportunidad de servir. Esa es la visión de la iglesia, y le voy a invitar después, si nunca la ha leído o ha escuchado de eso, por favor lea un arbolito que saliendo de la iglesia, al lado derecho está plasmado en ese vídeo donde está Oscar. Oscar, levanta tu mano. Ahí está un árbol impreso, y ahí viene la visión de la iglesia, para que la lea. Pero además, considerando esta misma visión, le he pedido a algunos hermanos que me ayuden a predicar esta semana. En la mañana predicó Ricardo Rojas. Ahora le pedí a José Luis Betancourt que nos ayude con la palabra de este día. Vamos a recibir que se venga todo lo que doy, dice mi paz. Me faltó la peluca nada más, no había. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿ya verdad? No, días todavía. Qué bendición. Bueno, pues el Señor hace maravillas, y como dice mi pastor, cuando nos pone a repetir lo que el Señor dice que somos, lo que el Señor dice que tenemos, lo que el Señor dice que somos, ¿verdad? Entonces es cuando Dios nos habla. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios les habla todos los días? Amén. Vamos a leer el libro de Samuel, versículo 3, de 9 a 10. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Vamos a ver. Padre bendito, gracias te damos esta tarde, Señor, porque tú vas a hablar a nuestros corazones. Tú vas a entregarnos, Señor, la palabra fresca que tienes para nosotros, Señor. Utilízame, Señor, que sea yo instrumento, Señor bendito, para derramar bendición, Dios. Estamos aquí, Señor, y nos has llamado, Padre Santo, para recibir tu palabra, Dios. Entregamos este momento a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les preguntaba, ¿cuántos creen que Dios les ha hablado? Estamos aquí porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha hablado, porque hemos escuchado la palabra, la voz de Él. ¿Sí? Nos hemos acercado a Él por su misericordia. Saber escuchar su voz, o saber cuando Dios nos habla, es una parte fundamental para todo cristiano. Y sobre todo, saber discernir que esa voz viene de Dios. Porque tenemos la oportunidad, como hijos de Dios, de recibir instrucciones de parte de Dios, y somos privilegiados por eso. ¿No lo creen? Recibir instrucciones de parte de Dios que nos digan qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Vamos a leer todo el libro de Samuel desde el versículo 1. Y dice, vamos a leerlo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego le dijo, ¿viernes atrás? ¿El 4? Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le dijo Samuel. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a ti? Y que tú percibas esa voz del Señor y que tú puedas decirle a Dios, habla, que tu siervo escuche. ¿Sí? A lo largo de la Biblia leeremos cómo Dios se ha manifestado con su pueblo desde Adán, Abraham, Moisés, David, Samuel, Isaías, toda la Biblia, Juan, toda la Biblia habla a Dios. Dios habló en forma exclusiva a su pueblo. Fue a personas especiales a quienes llamó. ¿A quién habló? A personas especiales. Sí, porque fueron especiales para él. La manera en que Dios le habló a Moisés no es la misma que te va a llamar a ti. No va a poner una zarza y va a decir, bueno, yo me voy a preparar para cuando venga el Señor y me hable, y voy a prepararme para recibir al Señor en la zarza ardiente. No, te va a hablar diferente, porque somos diferentes para el Señor, somos sus hijos, somos especiales. ¿Sí? Cada persona a quien habló Dios supo que Él era Dios, porque Dios ya los tenía. Dice la palabra que nos tiene marcados en la palma de su mano desde antes de que naciéramos. Entonces, cuando le habló Dios en la Biblia a todos los que he mencionado, ya los conocían. Cada persona entendió lo que Él les dijo. Al momento de que Dios te habla, te da una instrucción, entonces es cuando tú tienes que obedecer. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La actitud de Samuel era de ser un siervo, y él pensaba que era Elí quien le llamaba. Con esa actitud de servir, con esa actitud, él fue con él y le dijo, heme aquí. Así tenemos que ser nosotros. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, José Luis, Josué, Samuel, ven, necesito que hagas esto. Tenemos que levantarnos y decir, Señor, habla, que tu Señor escucha. Dios lo que hace es susurrarnos al oído las cosas que Él quiere decirnos. Pero tenemos que estar nosotros en completa comunión con Dios para lograr ese propósito que Dios quiere de nosotros. Si tú vives en pecado, en maldad, en rebeldía, en lo que no le agrada a Dios, no vas a escuchar la voz de Dios. Pero Él es misericordioso y de todos modos te va a hablar en algún momento. Cuando era chico, mi mamá me decía, no permitas que Dios te grite, ve a la iglesia. No permitas que Dios te grite. Hijo, a la iglesia. No tan chico, no, ya estaba yo casado. No, ve a la iglesia. No permites que Dios te grite. Y más
más adelante les voy a decir eso. Puedes estar seguro de que hoy Dios lo hará otra vez. Hay momentos en que pasa un silencio prolongado entre tú y Dios y no escuchas a Dios. No lo escuchas, no lo captas, no entiendes, lo buscas y no está. Sí, porque te falta algo, esa comunión con Él. Él tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Bueno, hoy día tenemos varias versiones de la Biblia, ¿no? Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál más, pastor? Dios habla hoy. Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Dios tiene muchas formas. Él se mueve de tal manera que hace que crea esa opción para hablarnos, para entender su palabra, para discernir su palabra. Dios le habló a Abraham en visión. ¿Se acuerdan? Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Cómo le habló? En visión. A Jacob le habló en sueños. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí dice que Jacob salió pues de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y Dios le habló, ¿qué? En sueños. A Moisés, ¿cómo le habló? ¿Qué acabas de decir? Por medio de la zarza. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Tú esperas ver una zarza para entender la voz de Dios? ¿Tú esperas eso? Aunque no va a ser así. Dios tiene maneras diferentes de hablarte, de llamarte. ¿Y cómo lo va a hacer? A Samuel, ¿cómo le dijo? Samuel, ven, dormía tranquilo tantito. Y fue presto y dijo: venme aquí. No fui yo. Ven. Hay que distinguir la voz de Dios. Hay que distinguir cuando Dios te habla, cuando Dios te llama. Y había una canción que cantaba hace muchos años: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos tú me llamas. El Señor nos va a llamar por nuestro nombre porque Él nos creó, porque somos su creación. Él es nuestro Señor. Juan 10, 27, 28. ¿Qué me dice ahí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Somos las ovejas del Señor y estamos creados de tal manera que distinguimos a nuestro creador, a nuestro dueño. En varias versiones de la Biblia, vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Me ayudas? Job 33, 14. Esta es la versión Reina Valera. ¿Sí leen ahí? ¿Sí ven? ¿Qué dice? Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En la versión NBI, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. En la versión Traducción Viviente, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. En la versión en lenguaje actual, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Entonces nos dice el mismo versículo, la misma idea en las tres versiones, pero cambia esta parte. No entendemos
no percibimos, no lo reconocemos y no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Porque no tenemos una comunicación con Él, una relación con Él. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, una comunión perfecta con Él, vamos a escuchar su voz. ¿Sí? Vamos a entender cómo comunicarnos. Para experimentar esa comunicación con el Señor, necesitamos la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, para estar en comunicación con Él. Si tú pierdes uno de esos 4 puntos, entonces no vas a escuchar la voz de Dios. Tiene que haber una conexión. Tiene que haber una conexión para poder estar el locutor y el interlocutor, el que recibe la información y el que la da. ¿Sí? Dios tiene un parlante enorme para gritarte al oído y decirte: ¡hey, aquí estoy! Y que tú le digas: heme aquí, habla, que tu siervo escucha. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tenemos que tener la relación, la comunión con Dios bien estrecha. Es levantarte a las 3 de la mañana si quieres, o a la hora que tú quieras, a orar todos los días, prepararte, ayunar cuando tengas que hacerlo, cuando haya una petición especial para Él, o simplemente entregarle por gracia, por amor a Él, el ayuno al Señor. Hay que decirle: Señor, alabarlo todo el tiempo. Les contaba hace mucho tiempo, cuando trabajé de almacenista, que me metía yo a la cámara de refrigeración. Empezaba yo siendo en la fe, y me ponía yo a acomodar los productos de la refrigeración, la congelación, me ponía una chamarra y yo alababa a Dios y le cantaba al Señor: te amo. ¿Se acuerdan? Alguien que: te amo, es todo lo que puedo desesperar. Entonces todo el tiempo estaba yo alabando al Señor, todo el tiempo está alabando al Señor. Pero bueno, falta la comunicación. Pues ora al Señor. Todo el tiempo ora al Señor, da gracias al Señor. Acabas de comer, da gracias por lo que vas a comer, da gracias, Señor. Fuiste al mercado, da gracias, Señor. Es la parte de estar con el Señor lado a lado y decirle: Señor, gracias. Esa es la comunicación que tienes que tener con Él, es la interacción que tiene que tener el Hijo con Dios, para que aprendamos a escuchar su voz y a distinguir su voz. Y en algún momento sabemos cómo llegar a Él, porque su palabra dice que: clama a mí, yo te responderé. Y si Él lo dice, es porque es el ejemplo que da el Padre. ¿Sí? Cuando tú le hablas a Dios, Él te responde. Entonces, cuando Dios te habla, tú respondes: heme aquí, que tu siervo escucha. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Levanten sus manos, crean lo que están diciendo, porque no me lo dicen a mí, porque Dios está actuando, porque Dios pregunta y quiere que tú ratifiques eso en tu corazón. Entonces, cuando Dios nos va a hablar, sabemos a quién nos va a hablar. A mí me vas a hablar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que me das. Gracias. Dios habla de muchas maneras, pero ahorita te voy a decir 4 formas en las que Dios puede hablar, tan sencillo para nosotros, y que tenemos la opción de ir a su palabra, entender, y que Dios nos da la oportunidad de experimentar estas 4 maneras. Como les digo, allá afuera, ¿qué dice? Un letrero que dice: mundo de fe, ojo de agua. Experimenta a Jesús. Vamos a tener esa experiencia total con Dios. Tenemos que tener esa relación, esa conexión con Dios, y llevar esto a cabo a que sea una experiencia vital con Dios. Escuchar su voz. ¿Cuántos desean de veras escuchar su voz? Y hemos leído: y Dios habló, y Dios le dijo a Moisés, y Dios cara a cara con Moisés. ¿Cuántos han leído esto? Y dices: ¿te imaginas, no? ¿Cómo será esto? Yo
quiero que Dios me hable. Yo quiero escuchar su voz. Pero tiene hoy te voy a dar 4 maneras de las que Dios te puede hablar. Él nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia. Cuando tú te vas a la palabra, ¿qué hemos adquirido al leer la Biblia? Conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, por medio de la escritura, Dios nos va a hablar. Y con esta base, Dios te va a hablar y nunca te va a pedir que hagas algo que contradiga su palabra, ¿no? Decía, el Señor me habló y me dijo que deje a mi esposa, que deje a mis hijos, mi esposa, y que me vaya con la muchacha que me cierre el ojo, ¿no? El Señor me habló y me dijo que ya deje de estudiar y que me dedique mejor a vender Avon, porque ya no quiero hacerlo, porque ya mejor me voy a dedicar a hacer ese negocio, pero tengo 15 años y ya no quiero hacer nada. El Señor me habló y me dijo que deje mi trabajo, que Él me va a proveer, que mis hijos y mi familia van a comer a gusto. Sí lo va a hacer, ¿lo crees? Sí lo va a hacer. Pero hay que entender cuando Dios te dice las cosas en verdad. El Señor no te va a decir, deja a tu esposa. Le dijo a Abraham, llévate a tu esposa, deja a tu licencia y vete, ¿no? Pero no te va a decir, deja a la esposa, a los hijos, y mira, esa chica que está en mi boda es para ti, te la voy a dar. Vete con ella, cásate, dile que te cases. Eso no te va a decir Dios. El chavo que dice, ¿sabes qué? Es que estoy enamorado de esa chava y el Señor me dijo que me voy a casar con ella y ya mañana voy a pedir su mano. Espérate, ¿ella sabe eso? ¿Ella siente lo mismo también? ¿Dios también le habló a ella? No, pero a mí me dijo que yo fuera y que pues yo, el varón ya sabes, ¿no? Tiene la cabeza y soy el que manda, aparte Dios me... No, espérate, hay que entender cuando Dios te habla. Dios te habla de una manera especial en su palabra, y la palabra no tiene juego, no es un juguete la palabra es tan exacta, tan perfecta que Dios en cualquier momento, tú abres la palabra de Dios, abres la Biblia y ¡zas! ¿No les ha pasado? Que ves un versículo y dices, no te desampararé, dice el Señor. Y abres otra, esfuérzate y sé valiente. Y abres otra y dices, wow, el Señor está hablando. ¿No te ha pasado? Sí. Porque Dios te sigue hablando. Dentro de la palabra, dentro de la Biblia, Él te va a hablar. Número 2, Dios te habla por medio de sus siervos. ¿A cuánto les ha pasado que cuando vas a un servicio, sales del servicio y dices, oh, esa palabra era para mí? ¿A cuántos? ¿Sí? Yo les decía la bienvenida antes, seguramente estás sorprendido y es de decir, ¿y quién me dijo este cuate lo que yo traía en mi corazón? Porque Dios habla en tu corazón, ¿verdad? Dicen sí. ¿Sí? Pues es Dios quien te está hablando por medio de su siervo. Es Dios quien utiliza a sus siervos para hablarte. Es Dios que utiliza a las personas para hablarte también, a los hijos de Dios. Richard en la mañana predicaba y decía que nosotros tenemos que animar a la gente en el nombre del Señor. ¿Sí? Es Dios quien utiliza a nosotros para animar a los demás, porque es Dios quien te dice, por medio de esa persona, te invito a un grupo de conexión. Vamos. Y tú dices, no, sabes, es que no tengo tiempo. Y también Richard en la mañana enfatizaba la gente de eso, ¿no? El Señor está hablando. Vamos, no, es que no tengo tiempo. ¿Está bien? Óyete, el Señor tiene algo para ti. Cuando llega alguien en la iglesia y te dice, hola hermana, ¿cómo estás? Dios tiene algo para ti. El Señor tiene un propósito en tu vida para ti. Entonces tú debes de entender que esa palabra viene de Dios, porque Dios utiliza cualquier medio para comunicarse con nosotros. Entonces cuando tú le dices a alguien, el Señor tiene algo para ti, el Señor te bendice, viene de parte de Dios.
eres utilizado para bendecir. Entonces Dios nos va a utilizar también y ser su portavoz para esto. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, la palabra de Dios es inspirada, la Biblia es inspirada por Él, ¿sí? Y Él ocupa a sus siervos. Y lo que dice aquí, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, ¿sí? El pastor te va a predicar el mensaje y tú vas a llorar tal vez en los primeros 10 minutos, porque vas a confirmar lo que Dios te ha venido diciendo toda la semana, o 2 años, o 3 años, y Dios te lo va a confirmar con tu pastor. El pastor Bernardo, el pastor Avivi, hemos tenido, que lo he visto en prédicas, que Dios lo ha utilizado tanto para bendecir mi vida en sus prédicas. Es cuando dices, de veras, que Dios conoce a cada una de sus ovejas. Y Dios tiene esa manera de hablarte, decirte, levántate temprano, te tengo algo para ti, te tengo que decir algo hoy, y no quieres ir a la iglesia, levántate. Bueno, me voy al segundo, pero llega la alabanza. Ya te vas al segundo, pero no llegaste a la alabanza. Bueno, entonces ya vete al tercero, pues ya tienes más chance, la alabanza, la oración, la alabanza, la predica, ya no. Pero Dios te levanta de donde estás y te da esa cosquillita toda la semana para que tengas tú ese gusanito que dice, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, porque Dios tiene algo para mí. Y te levantas, te bañas y levantas a la esposa, a los hijos, vamos a la iglesia todos, llegas temprano, llegas después de la alabanza, pero tienes una palabra fresca del Señor. Si tú llegas después de la alabanza, pues sí, vas a escuchar a Dios, pero lo importante es sentirte ministrado por Dios, porque en la alabanza, en la adoración, en el ayuno, en la oración, Dios habla. Y Dios te puede hablar desde la primera alabanza, la segunda, la tercera, la que quieras, toda la alabanza. Y el mensaje no, pero te va a hablar. Pero te va a confirmar Dios lo que toda la semana te estuvo diciendo al oído. Dios es un Dios de amor y Él susurra a los oídos de nosotros. Cuando te acuestas, te dice, gracias por acordarte de mí. Cuando le das gracias, te dice, gracias por acordarte de mí. Descansa. Y te levantas, gracias Señor porque me levantaste. Porque de quién somos más que sino de Él. De Él somos nada más. Cuando el pastor tiene una prédica especial y que te dice, ven al frente, yo te invito a que vengas al frente, yo te invito a que levantes las manos en la alabanza, yo te invito a que levantes las manos a Dios, yo te invito. Todo este ambiente que se hace en el servicio es Dios ministrándonos. No es el grupo de alabanza que te dice, se lo queremos que levantes las manos, no, es Dios ministra el grupo de alabanza, Dios ministra a la congregación. Y levanta las manos porque Dios quiere en ese momento que tú levantes las manos y que digas, gracias Señor. Es la manera en que Dios habla. Y tenemos que entender eso. Tenemos que llegar a ese punto espiritual de percibir la palabra que Dios tiene para nosotros y que nos la va a decir a nuestro oído. Hace muchos años, yo tengo 46 años, yo creo que cuando tenía 8 años, yo creo que sí, vivíamos en Cuautitlán Izcalli, en una zona habitacional, y yo era muy vaguillo, andaba por todos lados, andaba en la calle, ¿no? Yo creo que me van a mandar las tortillas o algo, ¿no? Y fui por allá. Pero había un lugar que me llamaba mucho la atención. Este lugar
era como una misión. Era una carpa azul con blanco, y estaba en una esquina, y yo la veía en esa carpa. Yo la veía, pasaba, me gustaba, me llamaba la atención porque cantaban. Y cantaban esos cantos que son modernos ahora, que alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Chiquito, 8 años, yo oyendo eso. ¿Sabes qué hice? Me decidí, curioso, me metí a la carpa y me gustaba cantar alabaré, alabaré. Dios me habló. Ocho años, con un padre alcohólico, golpeador, 5 hijos, y Dios me habló y me llamó a entrar a esa carpa. A su presencia. ¿Y a ti cómo te ha hablado Dios? ¿Recuerdas cómo te ha hablado Dios? Me llevó al lugar indicado, me llevó en el momento preciso, y yo tenía que conocerle. Y cantando alabaré, entré. Yo solo me acuerdo de eso, pero algo sé muy claro, que Dios me plantó en una iglesia, me rescató ese día, la primera de muchas veces que me ha rescatado, ¿sí? Ese día, y me dijo: esta es tu casa. Esa es la mejor voz del Señor que he escuchado. Porque si yo no hubiera entrado a esa carpa de misión, donde estaban los gringos que tenían misión y alababan y cantaban, aquí no estuviera. ¿Sí? Estuviera, no sé, no hubiera escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿entendemos cómo Dios nos habla? Tenía 8 años. Y iba yo creo que entré con mis tortillas ahí a la carpa. Ya sabes, ¿no? O de chico, o se te caen las tortillas, o llegas con tierra en las tortillas, o no traes tortillas. Te las gastaste en las maquinitas, ¿no? Pero yo traía mis tortillas y eran bendecidas por el Señor. Dios tiene un propósito en tu vida. El Señor está hablando. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene 1000 maneras de hablarte. Tienes que entender cuando Dios te habla y cuando te dice: ven, reúnete, congrégate, asiste, prepárate. Dios tiene muchas maneras de hablarte. Dios habla a través de impresiones. El número 3, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y viene a tu mente y dice: wow, el Señor me dijo esto. Yo recuerdo. El Espíritu Santo del Señor habita en nosotros, porque así lo dijo el Señor. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nosotros, y Él te hace que recuerdes esas partes. Cuando tú estás a punto de pisar un lugar que no debes de pisar, dar un paso que no debes de dar, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te pone alerta. Y es el Espíritu Santo de Dios que te habla. Es la manera de hablarte, ¿sí? Si tú vuelves a caer en algo en lo que estuviste mal, pero regresas y te regresa a la mente y dices: wow, de aquí salí yo y no quiero regresar. O esto está mal, esto no me checa.
este movimiento no me gusta, mejor, o cuando te vas por una calle, está oscuro, lo que quieras, y dices, no, mejor me voy por otro lado. Dios te habla por medio de su Espíritu. ¿Sí lo crees? Él pone pensamientos, pone susurros, pone ideas. Nada es más importante que escuchar la voz de Dios y que distingas entre la voz de Satanás y tu propia voz. Cuando una impresión viene de Dios, ¿qué hay? Inspiración. Él te habla, Él te inspira, Él te da amor. Todo lo que viene de Él es bello. Todo lo que viene por parte de Dios es bello. Te está hablando Dios, te inspira. ¿Sí? Cuando viene por parte de Satanás, hay tentación, hay envidia, y aparte, Él te va a crear una falsificación de lo que Dios te dijo, esto es mío. Él va a hacer una copia de eso. Pero lo que Él tiene te va a llevar a desgracia. ¿Sí? Cuando tú escuchas la voz del enemigo, te va a llevar a desgracia. Tienes que entender cuando Dios te habla. Lo que decía ahorita, oye pastor, fíjate que ya no quiero estar con mi esposa, voy a dejar a mis hijos, voy a casar. Es una falsificación de Satanás. ¿Sí? Para que tú creas que estás escuchando la voz de Dios. Eso no es cierto. La otra voz es cuando viene de ti mismo, que te dice, tú puedes solo, no te hace falta nada. Tú ni vayas a la iglesia, ni le preguntes a Dios, tú haz tu negocio, haz lo que tengas que hacer. Oye, pero va a haber buen billete, es un negocio fraudulento, es algo muy malo, ¿no? Tú sigue adelante. Cuando viene ese pensamiento por parte, toda inversión tiene que tener sustento en la palabra de Dios. Todo cuanto tengas tú, fíjate que el Señor me dijo que yo voy a ser salvo y mi casa también. ¿Y quién lo dijo? Aquí viene la palabra. ¿En la Biblia lo dice? ¿Sí? La semana pasada el pastor hablaba de las promesas, 7 promesas que nos dio el pastor. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? 3.556 promesas. ¿Cuántas veces se menciona la palabra promesa en la Biblia? 50 veces. Entonces, está sustentado en la palabra de Dios. Si el Señor lo dijo, así va a ser. ¿Sí? Entonces, Él te va a hablar, Él te está hablando hoy y te dice, todo lo que crees que te ha hablado, confírmalo en mi palabra. Todo cuanto crees que es de bendición a tu vida, confírmalo en tu palabra. Aquel negocio que piensas hacer, confírmalo en tu palabra. Relaciónate conmigo, dice el Señor. Yo soy tu socio, soy tu padre, yo soy el mejor. Ven y cuéntamelo a mí, y tú vas a escuchar mi voz. El número 4, Dios habla. Este es más difícil. ¿Cuál fue la tercera? La segunda, a través de los siervos, y la primera fue la palabra. Pero ¿qué crees? Que aún así, si no escuchas, Dios tiene un cuarto a través del dolor. Mi mamá me decía, no dejes que Dios te grite, haz caso a la voz de Dios, créelo. Y como mi madre, que aparte, mi madre y su palabra de bendición hacia mí, por ser mi madre, ¿sí? Por el poder que Dios le da, fue cierto. Te habla a través del dolor. Puede ser que te llame por un problema de salud, un problema económico, un problema laboral, un problema familiar. Los hijos ya no vienen a la iglesia, o los hijos se están perdiendo. Ese dolorcito que tienes, esa úlcera que tienes, dice Señor, soy yo.
Señor, escucha mi voz. Te estoy llamando. Estoy llamando a tu atención para que vengas. No vienes. Problema económico. No sé cómo le haces, pero le debes a medio mundo. ¿Quién sabe dónde salió tanta deuda? Te dices, wow, ¿dónde quedó todo el billete? Traigo los mismos zapatos. ¿Dónde? Y no tengo dinero. La paso en vivo así. ¿Problema laboral? Pues sí, me está fastidiando mi jefe, me está fastidiando mi compañero de trabajo, me está chocando, ya quiero renunciar, ya estoy hasta el gorro, ya no aguanto más. Señor, ¿qué voy a hacer? Ve a la iglesia, ve a un grupo, reúnete, congrégate, dé la palabra, algo, haz algo. ¿Problema familiar? Pues sí, el hijo es borracho, anda en las drogas, o está perdido con la novia, enamoradísimo, la novia se embarazó, o tienen sexo antes del matrimonio. ¿Sí? Eso es un problema, ¿sí? Porque hay una consecuencia. Porque resulta que se fue la novia con el novio. Eso es un problema. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Venimos para acá con el dolor en nuestro corazón, dolor, dolidos. Ayúdame, Señor, por favor. Quítame esta úlcera que tengo, dame sanidad, dame alivio. ¿Ya escuchaste la voz de Dios? Señor, ayúdame en la economía, por favor, Padre. ¿Sí? Señor, quita de mí estas personas que como me chocan en el trabajo, Señor. Este pleito no es mío, quítalo de aquí, Señor, por favor. Ahí vienes. Pero ya llamó tu atención, ¿sí? ¿Y te duele? ¿Te dolió todo esto? ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha hablado Dios a gritos? ¿Sí? Pero lo hace para llamar tu atención. El dolor es una manera de hablarnos. Te susurra la prosperidad, te dice, bien, vamos bien, qué bueno, sigue adelante con la victoria en tus manos, síguele porque yo estoy contigo todos los días. Dice, ve adelante, ¿no? Te echa porras en la prosperidad. Y en el dolor te grita, te dije, te estoy hablando, esa úlcera que tienes es por eso, porque no vienes a mí, porque yo te puedo rescatar, ven para acá conmigo, tus hijos los voy a rescatar, ven acá conmigo, yo te estoy diciendo que creas en mí, que vengas, yo te salvo. Dios te grita. Proverbios 20:30, el Señor habla. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. ¿Y quién nos azota? Pues si nos corrige, nos tiene que corregir Dios. Si nos entregamos a Él, aceptamos tal y como es mi Señor. ¿Sí? El Señor nos va a corregir y nos va a decir, bien por ti, qué bueno que escuchaste a tiempo. Y tú vas a decir, ¿cómo vas, hermano? Bien, fíjate que escuché a Dios a tiempo. Hoy mi hijo me dijo que ya no más va a hacer, ya no va a hacer eso que estaba haciendo mal. Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Fíjate que bien llegué y ya no trabajan en la empresa. Créelo, así de extremo es el Señor por cuidar a sus hijos. Así de extremo es el Señor. Créelo. Cuando vienes a la iglesia y te quedas dormido a predicar, no esperes que Dios te hable, porque por eso te levantó. ¿No? Tienes que estar despierto para escuchar lo que Dios tiene de ti. En el momento en que yo llego a la carpa, salgo contento de ahí. ¿Cómo creen que salí? Gozoso, emocionado. Hoy día mi hijo pues, no lo dejo andar en la calle, sino que carpa de dónde, hijo, no. No vayas haciendo, que sea, que hay un circo ahí satánico que ponen en héroes. No vayas haciendo eso.
No, ni sale, ¿no? Pero era un vaguillo. Y llego a mi casa y llego y le cuento a mi mamá lo que viví, la experiencia que tuve, ¿sí? Y como no tenía conocimiento ella a lo mejor de la palabra, no sé, porque Dios da esa visión, me dijo: qué bien, hijo, gracias. Gracias a Dios. ¿Tú agradeces cuando Dios rescata a tus hijos? Entonces imagínate ese gozo. Qué bueno, hijo, gracias a Dios. 8 años con mis tortillas en la mano. Ahí voy a ver a mamá, ya frías, ¿no? Qué bueno, hijo. Dios me habló. Desde entonces Dios me ha hablado. Desde entonces, por medio de mi pastor, por medio de las personas que están alrededor, como decía Richard hace rato, Dios ha hablado. Pero llega un momento en que tú no te la crees, no crees eso. Te tienen que dar un zape, ¿no? Y me dice el pastor: te tiene que caer el chip. Es que mete bien el chip para que entiendas lo que Dios quiere de ti. Y yo sé que Dios utiliza a mi pastor para eso, para bendecir a su congregación, ¿sí? Para bendecir y hablarles a todos ellos lo que Dios tiene. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es Juan 10, 2 al 4. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. ¿Sí? Si el Señor te llamó, te sacó del redil, te llamó, y aquí dice algo que hemos aprendido aquí y hemos aprendido a través de la vida en el caminar con Cristo. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. El Señor va trazando el camino y tú lo vas a ir siguiendo. Y el Señor te va a llamar y tú vas a reconocer su voz. Porque Él abrió la puerta del redil para que tú lo sigas. Él te llamó, por tu nombre te llamó, y dice: y a cada una de ellas las conoce. Porque el Señor te ha hablado. ¿Sí? El Señor te ha brindado esa protección todo el tiempo y Él va delante de ti. Y recalco aquí, y va delante de ti. Y tú solamente tienes que seguirle. Tú solamente tienes que escuchar su voz. Tú solamente tienes que entender que Él es quien te habló. Tienes que tener la comunión, la conexión perfecta, una conexión vital con Él. ¿Sí? Una experiencia con Dios que te da la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. ¿Sí? ¿Qué hacía David? Danzaba, cantaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Moisés? Obedecía, alababa. ¿Qué hacía? Entonces, todo viene en la Biblia. Todo esto que digo que viene porque nos lo han enseñado, porque Dios permitió que eso lo conociéramos hoy en día, porque es la fórmula perfecta para llegar a la comunión con Dios y escuchar su voz. Estar pacientes con el Señor, estar atentos a que Él nos hable. Tenemos que entrar en esa convicción de que Dios nos va a hablar en cualquier momento. ¿Sí? Llega a tu casa, medita, ora y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar mi nombre en tus labios. Habacuc 2, del 1 al 3. Escuchen, ¿cómo tenemos que estar? Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Estaré pendiente de lo que me diga el Señor. Estaré pendiente. Y la respuesta del Señor fue:
Y el Señor me respondió y le dijo: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hasta su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tarde, espéralo, porque si falta vendrá. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta. ¿Sí? Entonces, no pierdas la esperanza, mantente alerta, sepárate, háblale y espera que Él te va a hablar a ti. Amén. Y Él te va a decir, se va a cumplir. Lo que yo te diga se va a cumplir. Escúchame. Todo esto es sumamente importante porque Dios así lo ha puesto. Hoy lo puso el Señor en mi corazón y dice: vamos a hablar de esto. Quiero que escuches lo que tengo para ti. Cuando llegó esto a mí, dije: wow. Al principio que sí lloro porque estoy emocionado, porque sé que esta palabra es para mí y es para ti, porque todos somos especiales. Y está aquí, entiende bien esta parte, está aquí la persona que tiene que estar para escuchar esta palabra. ¿Sí? Los de la mañana estaban para escuchar la palabra de la mañana, y los de la tarde van a estar para escuchar la palabra de la tarde. Estás en el lugar indicado por Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, más fuerte, Dios. Ahora, ¿por qué es realmente importante oír la voz de Dios? Número uno, no. Porque eso me asegura que soy parte de su eterna familia. ¿Sí? Yo escucho la voz de Dios y eso me da seguridad de que yo soy su hijo, de que soy su hijo amado, que Él me quiere, que Él me cuida, que Él me protege. Yo tengo la fortuna de escuchar la voz de Dios por eso, porque soy parte de su familia. Número 2, porque me protege de los errores. Si a mí me habla Dios y me dice: no lo hagas, escúchame, no lo hagas, ponte atento, mejor sepárate, haz una cosa diferente a lo que vas a hacer ahorita, no lo hagas. El Espíritu Santo habla a tu espíritu y te dice: no lo hagas, detente. El Espíritu de Dios te va a llamar, te va a decir: José Luis, Gustavo, Ray, no lo hagas. Oscar, no lo hagas. ¿Sí? El Señor te va a hablar. Entonces, ¿por qué? Porque me protege de los errores. ¿Por qué es realmente importante oír la voz de Dios? Porque es el secreto de una vida productiva. ¿Sí? Si yo escucho la voz de Dios, todo me va a ir bien. Si yo hago conforme a lo que Él me dijo, todo me va a ir bien. Y su palabra así es. Todo cuanto haga yo en el nombre de Jesús, todo me va a ir bien. Escucho la voz de Dios cuando me dice: no lo hagas porque me inquieta esto, no está bien lo que vas a hacer, el negocio, la transacción, el trabajo, lo que sea, no lo hagas. Escucha la voz de Dios, no lo hagas. Entonces, porque es el secreto de una vida productiva. Por último, Hebreos 3:15 nos va a decir algo bien importante. Escucha, iglesia, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. ¿Recuerdan cuando estaban los israelitas en el desierto y tanto que endurecieron su corazón cuando Dios hablaba por medio de Moisés? Y ellos se quejaban, y que la comida, y que la carne, y que puro pan, y que pura agua, y que no hay agua aquí, y ahora qué vamos a hacer, y ahora que tengo frío, ¿por qué nos trajiste para acá? No, así estaban. No escuchaban la voz de Dios. Dejaban que Moisés, que también se puso listo, bueno, no listo, digo, se enojó y dijo: Señor, pues atiéndelos tú, porque ni son mis hijos estos, y están, muele, que quieren que el pan. Y Dios se enojó por eso, ¿se acuerdan? Y por eso Dios dijo: tú no vas a entrar tampoco. Tú no vas. Escuchó la voz de Dios. Entonces no se rebelen, dice. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión.
Salmo 95, 7 y ahí del 7 al 8. ¿Crees tú que eres especial para Dios? Porque dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como aquel día en Masá en el desierto. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Está atento espiritualmente, ábrete con el Señor. Entiende lo que Dios quiere de ti. Entiende lo que Dios quiere decirte, lo que Dios te va a plantear hoy día. Aquello que has venido pensando y que Dios te ha hablado, confírmalo con Él. Confírmalo con Él. Sí. Todo pensamiento bueno viene del Señor. Todo cuanto bueno que tengan viene de Dios. No puede haber nada malo viniendo de Él. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y medites en esto que hablamos hoy. Nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos su rey, nosotros somos por quien murió Jesús, nosotros somos a quien rescató. Si no entendemos, no lo percibimos, no reconocemos la voz de Dios, o no nos damos cuenta de ello, estamos perdidos. Yo te invito a que ores, ayunes, alabes al Señor tu Dios, y Él te va a hablar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, porque tú has hablado, mi Dios. Sin duda tú has hablado hoy en nuestros corazones, Señor, y has hablado en nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre, porque demuestras nuevamente que somos tus hijos amados. Que cuando tú hablas y susurras o silbas a nuestro oído, Señor, es por el amor tan grande que tienes hacia nosotros. Señor bendito, gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu Espíritu Santo que has dejado en nosotros para detenernos y hablarnos cuando es necesario, mi Dios. Señor, gracias, porque tú nos has llamado por nuestro nombre, Señor. Y nosotros, Señor, nos levantaremos y diremos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén y amén.